Buenas tardes nuevamente. En este video pues vamos a ver la continuación de lo que ya habíamos tratado en el video previo. Entonces pues aquí vamos a ver cómo representamos en Simulink ese circuito que ya habíamos estudiado anteriormente. Eh, Vemos aquí que pues este sería el caso ideal del circuito, ¿no? En donde pues teníamos el integrador, teníamos la señal de referencia, una señal de referencia y pues ya estaba realimentado, ¿no? Aquí, bueno, pues como vemos, pues sería como si tuviera una constante proporcional igual a uno. Y había pensado pues en armar ya todo el circuito en Simulink y luego pues mostrarles ya el sistema armado y explicarles qué hacía cada uno de los componentes. Pero pues me pareció más didáctico, aunque creo que va a ser un poco más demorado, irlo armando pues poco a poco. Básicamente lo que voy a hacer es ir poniendo todos los componentes que se van a usar y pues ir hablando acerca de qué función cumple cada uno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a agregar las variables asociadas al controlador. Aquí pues simplemente podríamos buscar un controlador que fuera PID y sería como ya aquí pues el bloque que nos tiene un controlador PID, pero pues para hacerlo quizás un poco más didáctico, entonces vamos a ir armando cada uno de estos componentes del controlador por separado. Entonces fíjense por ejemplo que un controlador PID, que creo que es el que más se va a estudiar en el curso, tiene varios elementos. Entonces fíjense que en principio un controlador PID pues tiene tres elementos en donde son una parte proporcional, una parte integral y una parte derivativa. Pues la parte integral y la parte derivativa van acompañadas de su respectiva constante proporcional y constante de derivativa, ¿no? Entonces aquí mm, los signos eh, de este sumar serían todos más, que básicamente lo que hace el controlador PID es sumar cada una de esas acciones que tiene el controlador. Y recordemos que aquí a este controlador, pues a este grupo de bloques, lo que hace es ingresar la salida que se tiene del error. Aquí vemos que básicamente tendríamos que nuestro controlador PID estaría cogiendo el error, que el error pues es la diferencia entre la señal de referencia, que es esta que pues tenemos aquí, en este caso, pues pongámosle el nombre aquí de referencia, y básicamente pues le entra la referencia y la salida pues que ya más adelante la vamos a tener. Recordábamos también que teníamos que tener un bloque de saturación. Ya habíamos discutido pues en el video previo y en la clase previa que la señal de control pues tenía que tener un nivel de saturación, ya que para nuestro caso solo era posible aplicar 5 voltios. Entonces aquí pues sabíamos que los límites eran entre 5 y menos 5 voltios. Entre otras cosas, pues estos límites eran porque nuestro Arduino, pues el circuito ya completo, no es capaz de medir más de 5 voltios. Podríamos hacer un arreglo de divisores de tensión, como ya lo había mencionado, para poder medir tensiones mayores a 5 voltios, pero pues simplemente no lo hicimos. Entonces, pues los límites van a estar entre 5 y menos 5 del saturador. Ahora sí tendríamos nuestro bloque integrador, pues que es el ideal. Es como ese bloque ideal que ya teníamos. Luego tenemos también que pues la salida una vez alcance 5 voltios también va a tener, o sea, también se va a saturar, ¿cierto? Listo. Digamos que en un principio era algo como así que
tendríamos. Pero pues tenemos que recordar que nosotros no vamos a ser capaces de aplicar esta señal directamente, como ya lo habíamos comentado en el video. Recordábamos que entre el controlador, entre la señal pues, que sale del controlador y el bloque del integrador, pues había una parte que era la de transformar esta señal calculada por el controlador en una señal PWM, que es como lo está haciendo el circuito. Entonces para eso vamos a generar esas señales PWM. Entonces aquí vamos a buscar este bloque, se llama PWM Generator, que no me había aparecido antes, porque había que tener instalada una librería que se llama Simscape, como pueden ver, y aparte de esa una que se llama Simscape Electrical. Quisiera comentarles que pues tuve unos problemas intentándolo instalar, o sea, básicamente la manera en que le dicen a uno es como, no, vaya aquí a Home, luego dice Add-ons, y una vez usted da clic ahí, pues puede buscar la librería que quiere instalar, el Toolbox. Yo no lo pude instalar de esa manera. Lo que tuve que hacer para instalarlo fue buscar en el computador, pues ya yo lo tenía descargado antes, o pues volverlo a descargar, el el archivo setup de MATLAB, que es como el instalador de MATLAB en mi caso de 2020A. Y una vez realizaba la instalación, simplemente seleccionaba que lo que quería instalar era Simscape y Simscape Electrical. No era necesario pues instalarlo nuevamente. Fue la forma en que yo pude agregar esos toolbox. Ténganlo en cuenta pues por si alguien presenta el mismo problema. Acuérdense que para poder usar este bloque PWM Generator hay que realizar eso pues que les comentaba. Entonces aquí sabemos que en esta parte del circuito, pues del sistema, pues simplemente vamos a alejar un poco más porque tenemos que usar otros bloques. Y en este caso, pues tenemos estos bloques de PWM Generator. Recordamos según lo que habíamos discutido en el video, que tenían que ser dos bloques, ya que uno va a tener la señal positiva y otro va a tener la señal negativa. Como habíamos recordado, pues necesitamos generar estas dos señales, la positiva y la negativa. Para eso pues necesitamos ahorita realizar lo que habíamos comentado, que pues era simplemente sacar como un ciclo útil que iba a representar qué porcentaje de esa señal DC iba pues a corresponder a la salida de pues la máxima salida, que eran 5 voltios. Entonces lo que tenemos que hacer, como había comentado, pues es realizar esta normalización, dividir la señal que estamos recibiendo entre 5 voltios, que es lo máximo que se va a aplicar. Entonces recuerden que, por ejemplo, si viéramos aquí en esta señal, cada vez que esta señal llegara, esta señal continua llegara a 5 voltios, se va a saturar. Supongamos que estos son los 5 voltios. Entonces cada vez que llegara a 5 voltios, ella se va a saturar. Ya pues ya lo hemos hecho a través de este bloque de saturación. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es este paso que vemos aquí, que es el de dividir esa señal por 5 voltios, sacar ese ciclo útil y aplicarle ese ciclo útil a nuestro bloque PWM. ¿Qué hace el bloque PWM? Entonces vamos a ver qué hace. Básicamente lo que nos está diciendo es como, bueno, pues aquí ya solo nos dice que pongan las variables. Para entenderlo, pues van a tener que ir a buscar en la documentación de MATLAB, pues buscan PWM Generator y ahí les va a decir cómo funciona. Básicamente, pues aquí tengo que poner el periodo de la señal que queremos aplicar. En este caso, la frecuencia del Arduino es 490 Hz, la del PWM. Entonces, dividiendo eso nos da que es un periodo de 0.00408. No sé si vaya a coger todos estos números, pero bueno, pues ahí lo pongo. Y dejémosle pues el tiempo que tiene ahí por defecto. A ver qué pasa. Ese tiempo de muestreo que decía ahí. Vamos a necesitar dos bloques. Ah, perdón, aquí eran dos. Cero punto cero cero 0.02408. Vamos a necesitar dos bloques de estos.
Y ahora vamos a tener que realizar la división de esa señal, de la que sale justo después del saturador. Vamos a dividir esa señal. Aquí entra en el por, entra la señal que queremos dividir. Y pues en el símbolo de división entra por la cual vamos a dividir. Básicamente este sería numerador y denominador. Y la vamos a dividir por 5. Una vez sale esta señal dividida por 5, tenemos que tener, pues ahorita tenemos un valor que va a estar entre 0 y 1 cuando la señal es positiva y entre 0 y menos 1 cuando la señal es negativa. Tenemos que poner una condición que nos diga, oiga, si es positiva, utilice este PWM aquí arriba. Genere la señal con esto. Si es negativa, hágalo con el que está aquí abajo. ¿Qué hace estos bloques? Les introducimos un ciclo útil y con ese ciclo útil lo que hacen es generar una señal que tiene una señal PWM que tiene la frecuencia de 490 Hz y una amplitud de 1 voltio. Por lo tanto, para ambos casos, pues vamos a tener que ponerles una ganancia. O sea, básicamente multiplicarlos por una constante. Y la señal es positiva, o sea, 1 voltio, ¿no? Él no va a generar menos 1 voltio, tiene que ser 1 voltio. Entonces, en este caso lo ponemos que lo multiplique por 5 porque es la amplitud de la señal que genera el PWM del Arduino. Pero ya después de que lo hemos pasado por los inversores, recuerden que nosotros podemos generar también la parte negativa, la que va a ir entre 0 y menos 5. Debido a eso, pues aquí la ganancia que vamos a poner en el PWM que está aquí abajo va a ser una ganancia negativa. Ponemos menos 5. Ya pues vamos a ir aquí. Esta parte ya hacemos la conexión. Entonces, aquí en este momento ya tendríamos la parte positiva y la parte negativa del PWM. Más adelante pues ya las vamos a sumar. Adicional a eso, esperen, voy corriendo un poco el sistema para allá. Los bloques, perdón. Adicional a eso, pues ahorita tenemos que determinar cuándo se va a usar, cuándo se va a generar la parte positiva y cuándo se va a generar la parte negativa, dependiendo de si la señal es positiva o negativa. Para eso vamos a usar unos bloques comparadores. Este que se llama Compare to Constant. Entonces lo vamos a poner por aquí. Básicamente lo que vamos a hacer es compararla cuando la señal sea mayor o igual a 0 y cuando la señal sea menor o igual a 0. Perdón, cuando sea menor que 0. Fíjense que esto es algo que nosotros estamos haciendo internamente en el Arduino. Lo que le estamos diciendo, les voy a mostrar por aquí un momento. Lo que le estamos diciendo justo aquí en esta parte del Arduino es como, oiga, si esa señal de control que yo quiero generar, que en este momento se llamaba UPWM, es mayor que 0, encienda la salida 1, que básicamente era el pin 10, del que ya habíamos hablado. Y si es menor a 0, pues en el caso de que fuera negativo, encienda la salida del pin 11, que es pin salida 2. Fíjense que esto que estamos viendo aquí en esta parte, como estas condiciones, esto que estamos viendo en el código, son las condiciones que estamos poniendo aquí en Simulink. De si es mayor a 0 o si es menor que 0, va a tener que prender, en este caso, un pin, o sea, como una rama de estos bloques, de este diagrama de bloques, que sería la parte positiva y otra que es la parte negativa. Entonces aquí lo tenemos. Y pues bueno, esta división recuerden que está entre menos 1 y 1. Básicamente aquí. Entonces, ¿qué le decimos? Este bloque lo que hace es arrojar un 0 o un 1 dependiendo de si la condición se cumple. Si es 1, significa que efectivamente lo que está ingresando aquí es mayor que 0. Si es 0, significa que no se cumple esa condición. Y pues en este caso resulta, bueno, qué pena es que están pasando aquí un señor. Pues yo estoy en un pueblo, entonces a veces pasa gente vendiendo cosas por las calles. Y
Y si llegan a escuchar eso, pues es que están avisando que arreglan licuadoras y todas esas cosas. Creo que ya pasó el señor. No sé si se habría alcanzado a escuchar en el video. Esperen un momento, por favor. Bueno, entonces, cuando esta condición se cumple, cuando la señal es negativa, pues aquí vamos a tener un 1 en la salida. Esto básicamente es una función lógica. Y lo que vamos a hacer con esos unos y ceros es habilitar el paso de esta función que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, fíjense que vamos a agregar ahora un bloque de multiplicación. Bueno, el producto, aquí aparece como producto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger este bloque y vamos a ingresarle esa salida que pues es un 1 o un 0, o sea, es un operador lógico, pero nos entrega un valor, un número entero entre pues 0 y 1. Y lo que vamos a hacer es permitir el paso de esa señal. Fíjense. Entonces, cuando salga esta señal, cuando esta señal que sale de aquí, que pues es el valor que va a estar entre menos 1 y 1, dependiendo o sea, es la señal normalizada, la señal de control normalizada. Entonces, si es positiva, vamos a dejar que ese valor entre 0 y 1 que nos está representando el ciclo útil de la señal, se pueda aplicar a esto. O sea, si es positivo, vamos a dejar ingresar ese valor que va a estar entre 0 y 1. Y cuando sea negativo, vamos a volver a hacer lo mismo. Aquí, pues cuando era positivo, salía un 1 aquí y un 0 aquí. Pero cuando es negativo, sale un 1 aquí y un 0 allá. Entonces, fíjense que si es negativo, le vamos a decir a este PWM que tenga un ciclo útil de 0, de 0%. ¿Qué significa eso? Pues que va a estar apagado. Pero por el contrario, si era negativo, aquí sí vamos a tener un valor de 1 y le vamos a poder decir que ingrese este valor. Aquí hay una cosa que debemos tener en cuenta y es la siguiente. Cuando es negativo, va a ir viene un valor entre 0 y menos 1, pero pues que nos representa el ciclo útil que se tiene cuando la señal es negativa. Pero como este valor de PWM necesita que le ingresemos valores positivos, valores de ciclo útil que están entre 0 y 1, lo que tenemos que hacer es multiplicar este resultado de aquí por menos 1. O sea, no, lo único que estamos haciendo es cambiando ese valor entre 0 y menos 1 para que nos está indicando un ciclo útil de la señal negativa, pues le estamos cambiando el signo para poderlo ingresar en este bloque PWM Generator, que pues requiere que lo que se entra sea positivo. Y nos genera un PWM, pero pues va a ser negativo. Una vez ya tenemos nuestras dos señales, recuerden que pues la señal positiva y negativa, recuerden, bueno, creo que no había simulado esto. Lo voy a simular un momento para que ustedes puedan observar una cosa. Fíjense que una vez ya tenemos esas dos señales, lo que hacemos con el sumador es, valga la redundancia, sumarlas para obtener, esperen a que se grafique, listo, para obtener precisamente esa señal PWM. Aquí ya la podemos observar que va a tener tanto ciclo positivo como ciclo negativo. Entonces, fíjense que cuando esta señal roja, que es la señal de control, tiene valores positivos, vemos que la señal aquí es positiva. Este es el 0, justo aquí es el 0. Y cuando sobrepasa ya pues para el 0 hacia abajo, o sea, ya tiene valores negativos, fíjense que ahora se genera un PWM pero negativo. Si ven, aquí está el 0 y pues está ese. Y conforme la señal va variando, pues el ancho de los pulsos o el ciclo útil va cambiando. Fíjense que cuando la señal se acerca a 0, el ciclo útil empieza a disminuir. Y cuando empieza a aumentar la señal, cuando empieza a aumentar la magnitud de la señal, el ciclo útil comienza a aumentar, como pueden ver. Y cuando pues empieza a disminuir la magnitud, si es positiva la señal de control, disminuye el ciclo útil. Y pues aquí si es negativa, pues vemos que la amplitud del ciclo útil empieza a aumentar conforme
y el valor de la señal de control sigue decreciendo. Entonces, fíjense que esa parte de sumar estas dos señales que fueron generadas con el pin 10 y el pin 11, la tenemos que hacer justo después de estos valores. O sea, justo en este momento se puede decir que vamos aquí. Claro, que quizás nos estamos saltando un poquito la parte de que esta era la que venía invertida y esta era la que no venía invertida, pero digamos que eso ya fue como una representación que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces la podemos simular así también si queremos, o simplemente ya podemos decir que aquí habíamos generado la parte positiva y la parte negativa. El resultado va a ser el mismo. Yo en este caso pues lo dejé así. En el otro caso, pues tendría que ser esta la negativa y esta la positiva y luego ponerles otra ganancia que sea negativa a la salida del sumador. Entonces, fíjense que aquí nos hace falta un sumador que nos va a sumar estas dos señales. Aquí pues podemos que ambos signos sean más. Y suma estas dos señales del PWM. Una vez ya tenemos estas dos señales, ahora sí, ya la salida va a ser como esta señal de PWM que estamos viendo por aquí. Lo voy a dar otra vez a la simulación pues para que la veamos mejor. O sea, ya va a ser esta señal de PWM que estamos viendo aquí. O sea, esta señal roja que vemos aquí es la que el controlador nos está calculando. La que nos dice el controlador, oiga, yo quiero aplicar esto es lo que debemos aplicar. Y lo que están aplicando es esta señal PWM que estamos viendo aquí. En este momento, fíjense que todo eso que habíamos hecho de todos esos bloques que acabamos de poner, nos están representando esto. A la salida del controlador estamos teniendo esta señal. Y justo antes del sistema tenemos esta señal azul. Le voy a poner un poco de zoom para que quizás lo podamos ver mejor. Entonces, a la salida del controlador tenemos esta señal, que es la que tenemos aquí en Simulink, justo a la salida del controlador. Bueno, después, este es nuestro controlador, ¿cierto? Estos bloques de aquí. Justo a la salida, después de que ya ha sido saturada, aquí tenemos la señal roja. Después de que hacemos las operaciones con todos estos bloques, estamos obteniendo la señal que le vamos a ingresar a nuestro integrador, tal cual como lo está haciendo nuestro Arduino. Luego pues viene otro bloque de saturación. Eso es básicamente lo que tenemos aquí. Y vemos que ahora nos falta cerrar el lazo de realimentación. Eso lo estamos haciendo a través de la lectura que hace nuestro Arduino en la salida del sistema, que es este cable naranja que estamos viendo aquí. Vemos que aquí estamos usando un pin, con lo cual pues estamos realizando la lectura de de nuestra variable de interés, que es la tensión de salida del integrador. Nos faltaría entonces cerrar el lazo de realimentación a través de no sé ahora qué pasa cada vez que doy clic. Ya. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es a la salida de nuestro sistema la vamos a mandar a esta resta que estamos haciendo aquí. Y entonces ya pues hemos completado quizás una simulación que nos está representando. Y bueno, aquí ponemos un escudo que nos está representando nuestro sistema con un poco más de detalle. Si quisiera solamente hacer el control proporcional, pues aquí pongo 0. Aquí pongo también 0. Aquí ya ustedes pues de tarea tienen que averiguar cómo se configura este parámetro. Y bueno, vamos a ver qué obtenemos con la simulación. Esperemos que no salga ningún error. Bueno, entonces ya una vez se ha terminado la simulación, abrimos aquí el scoop y pues estamos viendo la respuesta de este sistema. Vamos a compararla, por ejemplo, con la respuesta del sistema que teníamos anteriormente. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Vamos a agregar otro puerto para
nuestro scoop. Y pues vamos a dejar como la señal que está de color amarillo va a ser la salida del primer sistema, y la señal que está en color azul va a ser la salida de nuestro segundo sistema. Entonces vamos a volver a simular. Aquí pues quizás se demora un poquito más. Y vamos a ver cómo nos quedó. En este caso vemos que ambas señales son muy parecidas. Vemos que quizás difieren un poco. Cambiemos por ejemplo la señal de referencia. Pongamos que sea una señal de referencia de 3 y otra aquí también de 3. A ver cómo nos va. Entonces vemos también que siguen siendo muy parecidas. Pongamos entonces ya aquí una constante más alta, 5. Aquí entonces vamos a poner esta misma. Aquí pues pongamos simplemente un bloque del PID. Listo. Entonces pongamos que eran 5 y 1. Aquí pues hubiéramos puesto el bloque PID también, pero pues era más como para hacerlo más didáctico. Démosle simular nuevamente. Creo que ahorita solo voy a poner a simular 5 segundos pues para que se haga más rápido la simulación. Bueno, en este momento quisiera comentarles que el video lo había pausado pues, para agregar algunas cosas adicionales para poder visualizar de una mejor manera las señales que tenemos ahí en el sistema. No es que hubiera estado mal, de hecho no le cambié nada de lo que ya habíamos hecho. Aquí en este que estaba aquí arriba, que era como el que estábamos usando para comparar, simplemente agregué unos saturadores, que pues era lo que ya habíamos hecho en clase, ¿no? Y adicional a eso, puse 3 scoops para visualizar algunas señales de interés. En el primer scoop, bueno, ya aquí está simulado. Entonces en el primer scoop, en este que está aquí, y lo que hice fue agregar tanto la señal de salida para este caso, en el que pues tenemos aquí un controlador PID, en donde tenemos que la constante proporcional es 1 y la integral es 8. En este caso pues lo mismo, porque la idea es simular el mismo sistema. ¿Por qué lo puse de esa manera? Pues simplemente le puse un valor alto en la parte integral para que tuviera varias oscilaciones. Pues que aquí no estamos preocupándonos en que sea un buen controlador ni nada de eso, sino que simplemente ver alguna respuesta. Luego de realizar la simulación, pues vemos que tanto la señal de este bloque aquí, que está sencillo, en donde suponemos que pues que se aplica una señal continua y no una PWM, y pues ya también, o sea, esa es la primera señal. La segunda señal que entra a este scoop es cuando ya al scoop 1 es cuando ya estaba con la señal PWM, que era lo que habíamos hecho aquí. Idealmente debería ser la misma señal, ¿no? Ya nosotros sabemos que simplemente es una representación que se está haciendo pues de otra manera. Alguien diría, oiga, si era la misma señal, pues ¿para qué nos gastábamos tiempo haciendo esto así? Pues recuerden que la idea aquí era como intentar analizar qué cosas tenía el circuito, que se las agregábamos al sistema en Simulink. Y pues adicional a eso es que verlo aquí de esta manera, ver esto así, nos va a permitir relacionar mejor el sistema de Simulink, o sea, los distintos bloques que componen ese sistema con el código que ya está. Porque pues aquí simplemente si uno ve así, uno dice, bueno, este de aquí arriba,
¿qué partes del código corresponden a tal cosa? ¿Por qué este pedazo de código hace esta cosa? Entonces uno dice, no tengo ni idea por qué. Pero en cambio ya si lo vemos de esta manera, o sea, ya vamos a poder ver más relación entre qué hace cada renglón que tenemos en el código, o sea, qué hace y cómo está relacionado con cada uno de estos bloques. Por esa razón, pues es que era interesante intentarlo simular de esta manera. Entonces, bueno, ya vamos a ver la respuesta. Vemos aquí que ambas son iguales, o sea, simplemente la azul y la roja corresponden a la misma señal. Aquí pues, bueno, algo que hice que pues a veces hay personas que ya saben, otras no. Como ven, cambié el fondo de la imagen, pues ya no es negro, simplemente voy aquí en View, en Style, puedo seleccionar el color de la figura, o sea, el fondo, puedo también seleccionar el color del fondo de los ejes, que es este bordecito, y el color de las letras. Entonces, fíjense, si por ejemplo yo le pusiera letras rojas, ya ahí cambian las letras y las líneas. Si yo le pusiera fondo amarillo, un ejemplo, el borde es el que va a cambiar. Ah, perdón, lo que está dentro. Y aquí sí es el borde. Este es el fondo de la imagen y este es como la parte exterior. Fíjense. Obviamente si lo dejáramos con un color así, pues eso se ve horrible, ¿no? Pero pues bueno, es más como cuando por ejemplo uno iba a imprimir los informes, pues resultaba mejor poner esos fondos en blanco porque si eran negros no se veía nada. Mm, Ah, perdón, este es negro, este es blanco y este es negro. Listo. Entonces, bueno, aquí vemos que eran iguales. Ahora vamos a ver cómo eran las señales de control, que era lo que habíamos estado estudiando. Pues más en detalle, ¿no? Que fue como la parte rara que vimos. Fíjense, por ejemplo, que aquí tenemos tres señales de control. Dos de ellas son las que se están generando en esta parte justo después del bloque saturador. Como vemos, esta es la segunda señal que entra al scoop. Esta señal es la que sale aquí justo de este, pues de esta parte del modelo. Como ven es ya la señal PWM con parte positiva y parte negativa. Y la otra señal es la señal que está saliendo aquí pero filtrada. ¿Qué es esto? Se supone que si nosotros realizamos, realizamos el PWM para poder representar esta señal. O sea, básicamente lo que hacemos es coger esta señal y utilizar una señal de distinta frecuencia, o sea, otra señal diferente para representarla. Nosotros lo que podríamos hacer es, listo, ya la representamos, podemos filtrar esa señal que no nos interesa, esa señal que utilizamos para representarla, y al filtrarla deberíamos volver a obtener esta misma señal. O sea, básicamente es, cojo esta señal, ¿cierto? La filtro, pongamos aquí una F de filtrar, la filtro, y luego de filtrarla debería obtener esta misma señal. Obviamente, pues dependiendo de qué tan bueno sea el filtrado, podría obtener la misma señal o algo parecido. Entonces ahí estamos viendo esas tres señales. La señal que está como en el bloque y entre comillas en el modelo ideal que tenemos, la señal que está saliendo el PWM y luego la señal filtrada. O sea, cogemos el PWM como ven aquí, lo filtramos, este pues es simplemente un filtro de orden 1, tiene una frecuencia de corte de 100 radianes por segundo y pues vamos a ver qué pasa. Y pues los vamos a comparar y vamos a ver qué obtenemos. Entonces abramos esto. Aquí quiero mostrarles que al igual que como veíamos en Tinkercad, el PWM que tiene la parte positiva se activa pues cuando aquí vemos, bueno, la señal amarilla, como se observa es el PWM, la señal azul es la señal que está calculando el controlador, la que está generando pues la salida del controlador, y la señal roja es la que estamos obteniendo al filtrar esta señal PWM, que es como luego aplicarle un filtro de primer orden con frecuencia de corte de 100 radianes por segundo, obtenemos esta señal.
Vamos a ver entonces qué tenemos. Aquí pues vamos a hacer un zoom en el PWM. Entonces como ven pues ahí se ven las líneas de, o sea, se ve la señal PWM. O sea, se ven un montón de pulsos cuadrados con amplitud 5. Creo que este color no me gusta mucho cuando se hace un zoom, como que no se nota muy bien, entonces lo voy a cambiar. Eh, no sé qué color poner. Pongamos un color, pongamos este verde. Listo. Entonces, creo que ahorita sí se ve mejor. Y simplemente se ven un montón de pulsos cada vez que vemos. Y si observamos, en los puntos en donde la señal está casi que en cero, fíjense que la duración de estos pulsos no es nada. Miren, aquí casi que, o sea, la duración de la señal es muy poca. Miren que no dura casi que nada. O sea, los pulsos, digamos, son angostos. O sea, duran poco tiempo. Pero ya en las partes es que, bueno, wow, qué pena con ustedes estar cambiando tanto los colores, pero es que me voy dando cuenta que para ciertas cosas estos colores no nos favorecen. Voy a poner un color fucsia o morado. Listo, ahorita sí. Fíjense ahora qué pasa cuando la señal está aquí cercana a 5, o sea, la señal azul está pues un valor más alto. Nosotros ya sabíamos pues que lo que tenía que pasar era que el ciclo útil de esa señal tenía que aumentar. Entonces vamos a ver. Si se fijan, aquí tenemos que los pulsos son mucho más grandes. Miren de dónde van. O sea, el ciclo útil es casi que el 100%, como observan, porque justo aquí ya es la parte en la que la señal está apagada y aquí vuelve a iniciar. Conforme va disminuyendo, fíjense que aquí más o menos deberíamos tener como un ciclo útil cercano al 50%, que eso se reflejaría casi que el lapso de tiempo que se ve de aquí a aquí, en donde la señal está en un nivel alto, tiene un valor, ahorita sí se ve bien, tiene un valor similar al tiempo que demora la señal en el estado apagado. ¿Se observan? Listo. Y pues vemos que esto es lo que se le está aplicando realmente al integrador. Como veíamos, la respuesta ya en ambos casos era la misma. La señal azul era la que nosotros estábamos generando con nuestro controlador y la señal roja pues es la que obtenemos. O sea, fíjense que después de que nosotros filtramos las altas frecuencias, que son las que están, o sea, el PWM es una señal de alta frecuencia que nos está representando una señal de baja frecuencia. Al nosotros filtrar esas frecuencias altas, dejamos la información correspondiente a las bajas frecuencias. Pero fíjense que aún hay un poco de ruido, ¿no? O sea, fíjense que realmente esta señal, voy a volver a dejar más angosta esta señal. Listo. Fíjense que esta señal que está punteada es la señal que se obtendría después de filtrar. Pero pues ya es cuestión de diseñar un mejor filtro. Y algo importantísimo que quiero que vean es, notemos el ruido que hay en esta señal. Uno diría, bueno, si hay más ruido, pues simplemente baje la frecuencia de corte para que filtre más frecuencias altas. Pero ¿qué pasa si yo bajo la frecuencia de corte? O sea, fíjense que esto era algo que ustedes habían visto por allá en señales 1 o señales 2, ¿no? Si yo bajara la frecuencia de corte, quizás le quito un poco de ruido, pero fíjense que en cierto modo voy a empezar a perder información. Voy a volver aquí a simular y vamos a ver cómo nos queda ahora la señal. No sé si se alcanza a observar mucho, de hecho ni me acuerdo cómo se veía, pero fíjense sobre todo aquí ahorita en el principio. Antes no había tanta diferencia, creo que sí. O sea, es que no sé si el cambio fue lo suficiente para verlo, pero fijémonos en esta parte. Miren cómo se ve aquí al principio, la diferencia. Vamos a ver ahora qué pasa con el caso anterior. Creo que con eso esa diferencia no era muy grande. Sí, sí, ahí se alcanza a ver una diferencia. Fíjense aquí que aquí se veía este rizado.
Pero en cambio, cuando ya eran 50, la frecuencia de corte 50 radianes por segundo, fíjense que ese rizado ya no estaba. Pues por lo menos al principio, ¿no? Si ven que ya, bueno, sí está, pero es más pequeño. O sea, en el primer zoom que lo habíamos hecho, o sea, el rizado era menor. ¿Qué pasa si disminuimos aún más esa frecuencia de corte? Por ejemplo, pongámoslo en 10. Bueno, creo que como les había comentado pronto en un video, si alcanzan a escuchar en este video, a veces pasan vendedores aquí en la calle y pues ahí se escucha que compran chatarra. Bueno, luego de haber bajado la frecuencia de corte en 10, fíjense lo que sucede. Ya la señal sí se empieza a distorsionar un poco, ¿no? Ya no es tan parecida. Aunque quitamos el ruido, fíjense que ya también estamos perdiendo información. Uno diría siempre como, bueno, entonces va a haber como ese juego entre hasta qué nivel puedo yo bajar esa frecuencia de corte para quitar el máximo ruido posible y no perder información. Adicional a eso pasa algo con realizar filtros que tienen frecuencias de corte muy bajas, y es que los componentes que vamos a tener que usar en general van a ser componentes de mayor valor. Por ejemplo, para hacer un filtro de primer orden vamos a necesitar un condensador más grande, un valor de condensador más grande, por ejemplo, que en muchos casos no va a ser posible de conseguir. Para evitarnos ese tipo de cosas y para obtener un mejor filtrado, se suele usar normalmente frecuencias de PWM mayores. Aquí vemos que la del Arduino es una frecuencia de 490 Hz. Entonces vamos a dejar nuestra frecuencia de corte en 100 Hz. Obviamente pues ya uno podría diseñarlo y pues para que quedara mejor y un mejor filtro, pero pues ya digamos que eso no no nos concierne tanto el curso, ¿no? Entonces vamos a arrancar como lo teníamos antes. Frecuencia de corte de 100 radianes por segundo. Revisamos cómo se ve la señal, se ve con algo de ruido, esta que es la roja. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la frecuencia del PWM? Fíjense que aquí bajé el tiempo de muestreo, pues decía que para sistemas continuos poner 0, entonces puse 0. ¿Qué pasa si nosotros aumentáramos la frecuencia de corte, perdón, la frecuencia del PWM 10 veces, o sea, 490 a 4.9 kHz? Básicamente ya es un PWM de mayor frecuencia. Y diría, uy, aumentarla 10 veces, pero pues es normal, ¿no? De hecho, con el Arduino también se puede generar un PWM de 5 kHz hasta 10 kHz o incluso un poco más y no hay ningún problema. Pero pues ya hay que hacer otras cosas adicionales. El ESP32 sí nos permite seleccionar un mayor rango de frecuencias de PWM. Entonces vamos a ver cómo nos queda ahora nuestra simulación habiendo cambiado el PWM. Y pues vamos a ver si realmente vale la pena o no aumentar esa frecuencia. Ok, pues hay que esperar un poco que termine de simular. Listo. Fíjense lo siguiente. Solamente al haber cambiado la frecuencia de corte, si ven que el ruido disminuyó. Miren. ¿Por qué? Bueno, todavía quizás tenemos aquí un poco de diferencia, pero fíjense que el ruido que había se disminuyó considerablemente. O sea, antes, a simple vista, pues se podía apreciar una mayor cantidad de ruido, ¿no? Entonces, tengamos presente esta imagen y volvamos a quitar esto. O sea, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque en la siguiente práctica en la que se va a trabajar con el motor, pues vamos a ver cómo influía cambiar la frecuencia del PWM en el control del motor. Por eso es que pues como que estoy mostrando aquí esto.
Entonces sí se ve que aquí hay más ruido. Entonces eso era como un ejemplo de algo así súper importante en como la frecuencia de corte. Y pues ya como adelantando, ¿por qué esto es importante? Aquí en el integrador pues realmente no hubo mucha diferencia entre la respuesta con una frecuencia más alta o una más baja en el PWM, porque como ya habíamos visto pues la respuesta era prácticamente la misma. Si nosotros aquí hacemos el zoom, vemos que la respuesta la verdad es casi que igual. Aquí ya pues a una escala bien pequeña empezamos a ver algunas diferencias. ¿Qué pasa? Muchos sistemas se comportan idealmente, o sea, se comportan ya en la realidad como sistemas de primer orden, como filtros pasabajos. Al ser filtros pasabajos, digamos que en cierto modo se presenta un comportamiento como el que estamos viendo aquí. Cuando nosotros aplicamos, en este caso ya hablando del motor, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos al motor una señal con un PWM bajo, intentando representar esa señal de control que deseamos aplicar, el motor va a ver una señal así, que es como con ruido. O sea, digamos que él va a percibir, ya después de que él se ha comportado como un filtro paso abajo, él va a percibir una señal de control que varía mucho, algo como este estilo. O sea, nosotros queremos ver la señal azul, pero estamos viendo es esta roja, que está variando mucho, o sea, tiene bastante ruido. ¿Qué pasa con eso? Que al final, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que el motor andara a 80 RPM, vamos a ver que él va a estar variando entre 85, 75, 82, 79. Entonces vamos a tener cierto ruido en la salida. Pero al aumentar, pues eso es debido a que la entrada realmente no es como nosotros quisiéramos, que fuera así como, por ejemplo, con esta azul, sino que va a ser así, ruidosa. Es lo que realmente está percibiendo él. Pero al aumentar la frecuencia del PWM, fíjense que entonces ya lo que estaría percibiendo nuestro motor, bueno, pongamos una frecuencia diferente. Pongamos la de 10K, 10 kHz, que es lo que, ahí está aproximadamente 10 kHz. Que es lo que vamos, bueno, para 10 kHz sería simplemente 0.001, sin estos numeritos de atrás. Pero vamos a ver cómo se comportaría con esa frecuencia de 10 kHz, que es la que le vamos a aplicar a nuestro motor. O que es la sugerida para aplicarle al motor. Entonces vamos a esperar a que se termine de simular. Creo que ahorita sí se demoró un poco más. Listo. Entonces fíjense ahora la señal que se tiene. Si ven que ya es una señal, pues que a simple vista ya tiene menos ruido que antes. Que bueno, pues obviamente aquí si la hacemos en una escala muy grande va a tener más ruido, pero fíjense que está como entre 2.585 y 2.595, más, bueno, más o menos, ¿no? Entonces fíjense que el ruido tiene una amplitud de aproximadamente 10 milivoltios, pues básicamente 10 milivoltios hacia arriba, 10 milivoltios, quizás un poquito menos. O tiene un voltaje pico a pico, yo creería que alrededor de unos 15 milivoltios. En comparación con antes, pues que estaba más. ¿Qué va a ocasionar eso? Que el motor lo que va a estar viendo ya es una señal que es mucho más parecida al azul y entonces va a hacer que la salida tenga un menos ruido. Por lo cual ya veríamos que la salida del motor, si queríamos que fuera 80 RPM, variaría quizás entre 82, 78, 81, o sea, 79, va a variar menos que en el caso anterior. Pues es algo que quería como comentarles para ir aprovechando de una vez un efecto que vamos a estar viendo en prácticas posteriores. Bueno, entonces ya para terminar, la idea es que ustedes logren hacer una simulación por lo menos como lo que se muestra aquí,
Ya pues si quieren agregar aquí el filtro y eso pues para que ustedes mismos lo puedan ver y puedan estar jugando con esa simulación, lo pueden hacer. Recuerden, pues aquí ya vemos cómo es, o sea, básicamente este bloque de un controlador PID, cómo está constituido y vamos a ver también que cada uno de estos bloques nosotros los estamos haciendo dentro del programa que estamos poniendo en Arduino. Entonces ya pues vamos a ver cómo está cada uno de los bloques que vemos aquí, cómo se ha realizado en el programa que nosotros tenemos, que pues ya se explicará en la siguiente clase. Si alguien de pronto quiere agregarle otras, o sea, quiere agregarle más componentes a la simulación, lo puede hacer, y pues ya nos comenta que encontró y por qué razón le agregó esto. Como digo, también pues queda la tarea de mirar este bloque, qué significa esto que dice aquí, buscar qué significa esto y qué valor deberíamos seleccionar en este caso, o si se deja así. Bueno muchachos, eso sería todo, pues espero que lleguen hasta el final del video para que, o sea, si están escuchando esto, significa que o se saltaron el video y solo vieron el final, o que realmente llegaron hasta el final del video. En caso de que sí hayan visto el video completo, pues los felicito y pues espero vernos la próxima clase.